Ya nos vamos acercando al final del tiempo ordinario, al final del tiempo litúrgico. Y este domingo 32 bien podría ser llamado el domingo de las viudas pobres. La primera lectura nos cuenta la historia de la viuda de Sarepta. En tiempo de hambruna, en tiempo de sequía, alimentó al profeta Elías con todo lo que tenía para vivir: un puñado de harina y unas gotas de aceite, confiando en la promesa del profeta: el cántaro de harina no se vaciará y la alcuza de aceite no se secará. Y luego tenemos la viuda del Evangelio, que puso 2 reales, 2 de las monedas más pequeñas. Podríamos decir que hoy sería el equivalente a 2 monedas de 10 céntimos. Y la puso en la limosna del templo. Y fíjense que el común denominador de estas 2 mujeres es que ambas en su pobreza dieron todo lo que tenían para vivir. Y nos enseñan 2 virtudes que creo que son fundamentales en la vida de un cristiano, en realidad en la vida de todo ser humano, pero especialmente quienes tenemos fe. Uno es la generosidad y, en segundo lugar, confiar en la providencia de Dios. Yo quisiera contarles algo que me sucedió en el mes de septiembre, que fue algo que me marcó mucho. En realidad, muchas veces lo he vivido a lo largo de mi sacerdocio. En septiembre me llamó una persona de la parroquia, que es una persona muy devota de la Virgen, a decirme que necesitaba operarse, tenía una hernia hiatal de 11 centímetros que estaba oprimiendo el esófago y con riesgo de tener una hemorragia interna. Tenía que hacerse una operación de emergencia. Y me pidió si conocía a las hermanas de la clínica del Padre Tesa, de la clínica Tesa. Yo en realidad no tenía mayor relación con las hermanas, no tengo mayor relación con las hermanas, pero a través de un padre amigo llegué a la Madre Superiora, quien muy generosamente, y quiero agradecerlo públicamente, lo mismo que al director médico, bajaron el presupuesto de la cirugía de 32 a 22.000 soles. Y yo le pregunté a la señora: ¿y tú cuánto tienes para operarte? Y me dijo 9.000 soles. Entonces yo le dije: ya, deposita los 9.000 soles, de una vez pide en la clínica, habla con el médico para que te den turno para la operación y vamos a ver qué hacemos para conseguir la plata. Yo estaba muy preocupado porque no tenía ese dinero, tendría que hacer uso de los recursos que tenemos para alimentar a nuestros hermanos de Pamplona y de Manchay. Y cuando estaba pensando en eso, recuerdo que estaba tomando un café en el desayuno, suena el teléfono y me llama una señora a quien quiero mucho, pero no frecuento tanto como quisiera, pero es una mujer muy generosa y muy católica, y me dijo: mira, Chali, acabo de recibir una plata que no esperaba recibir y quisiera ofrecértela a ti para que ayudes a los pobres o para alguna necesidad que alguien pueda tener. Y le digo: ¿y cuánto tienes? Y me dijo: 10.000 soles. Y yo le digo, no podía creerlo, porque ya con los 19.000 soles podíamos perfectamente operar a esta señora, que gracias a Dios se operó y ahora está muy bien de salud. Y les cuento esta historia porque creo que nos habla de estas 2 virtudes. Por un lado, la generosidad de esta persona. ¿Cuántos de nosotros, si nos caen 10.000 soles que no esperábamos recibir, lo pondríamos a disposición de los demás, de alguien más pobre? Y por otro lado, de la confianza en la providencia que también tuvo esta otra mujer que recibió esta ayuda. Fíjense que para vivir la generosidad y para confiar en la providencia, algo que es fundamental es entender lo que llamaba el Papa Juan Pablo II
el sentido donal de la existencia. Esto que parece una palabra muy complicada, en realidad es algo muy sencillo. Mi vida es un don. Yo no me he dado la vida a mí mismo. San Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas de ello? Nosotros hemos recibido muchas cosas en la vida, no solamente de Dios, de nuestros padres, de nuestros maestros, de las personas que han trabajado con nosotros, de las oportunidades que hemos tenido para educarnos. En fin, nuestra vida está llena de bendiciones. Y fíjense que estos dones, este don que es nuestra vida, es para hacer de nuestra vida un don para los demás. Todo lo que recibimos es para compartirlo. Por eso decía la Madre Teresa de Calcuta, lo que no se regala se pierde. Y en ese sentido, yo tengo que hacer de mi vida una ofrenda agradable a Dios. Y lo que alaba Jesús en esta viuda que da las 2 moneditas en el templo, justamente es que ella dio todo lo que tenía para vivir. Es decir, entregó su vida misma, se ofreció a sí misma al dar todo lo que tenía para vivir. Y ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado en la cruz. La segunda lectura nos habla de ese Cristo sumo sacerdote que se entregó a sí mismo de una vez y para siempre, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. De ese Jesús que nos amó hasta el extremo y que nos dice, no solamente como decía el domingo, ámense, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que dice también, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. ¿Y cómo nos ama el Señor? Muriendo en la cruz. Y por eso tenemos que hacer de nuestra vida una entrega generosa a los demás. Allí está el secreto de la verdadera felicidad. Y esa generosidad se tiene que manifestar en primer lugar en nuestra relación con el dinero y los bienes materiales. ¿De qué sirve acumular cosas que no necesitamos, que responden muchas veces más a la vanidad y al consumismo? Pero a veces el problema no es solamente dar bienes materiales. El tema también está en dar algo que nos cuesta más que los bienes materiales, y es dar nuestro tiempo, dar nuestros talentos, en el fondo, dar nuestro afecto, involucrarnos con la otra persona. Y esa involucración exige de nosotros donarnos a la otra persona. Y San Pablo dice, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. El que siembra mezquinamente, mezquinamente cosechará. Es decir, tenemos que ser generosos, dar hasta que nos duela, como dice también la Madre Teresa de Calcuta. Y esta generosidad supone una inmensa confianza en Dios. Supone vivir lo que llama el Evangelio el espíritu de pobreza, es decir, mi confianza no está puesta en los bienes materiales que tengo, en las casas que poseo, en el dinero que tengo en la cuenta de ahorros, ni tampoco si no lo tengo vivo angustiado, porque mi confianza está puesta en el Señor. Y por eso es que a veces los pobres confían más que los ricos, porque viven el día a día, porque en el fondo saben que Dios es providente y que Dios provee ese pan de cada día que le pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Entonces pensemos, queridos hermanos, y sobre todo pensemos en este tiempo que hemos vivido, cuánta gente ha fallecido, ¿en qué pongo mi confianza? Un cáncer se lleva igual a un rico o a un pobre. En esta vida
Nuestra vida es pasajera, nuestra vida es frágil. Somos peregrinos y en ese sentido, aquí en este mundo no nos vamos a quedar para siempre. Y como dice Jesús, todo lo que has conseguido, lo que has acumulado, ¿para quién será? Insensato. Esta misma noche pediré tu alma. Por eso, queridos hermanos, que el ejemplo de esta viuda pobre, de estas dos viudas pobres, nos recuerde que nuestra vida es un don que dura un tiempo corto, un tiempo que tenemos que aprovechar y tenemos que hacer también de nuestra vida un don para los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.